En TN23 siempre le tenemos noticias y programas de contenido todo el día. Acabamos de ver información de último minuto y ahora inicia una franja de análisis. Esta vez un análisis muy actual porque hablaremos sobre las elecciones generales, la previa, lo que sucedió durante el proceso y lo que está ocurriendo en las siguientes horas y durante los siguientes días. Y es que si bien el conteo de votos va bastante avanzado, aún existe cierta incertidumbre sobre el segundo y tercer lugar. Pero todo ello, todo lo que pasó en las elecciones, que ha sido muy interesante, muy importante y que usted lo ha visto por completo aquí en TN23, va a ser analizado a continuación en este programa porque nos está acompañando el licenciado Ricardo Barreno, quien es politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, el INCEP. Bienvenido entonces, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo ven entonces o cómo han visto ustedes todo el proceso? Si quiere cronológicamente, iniciemos desde antes del día de las elecciones. ¿Cómo pintaba y si lo que ustedes pensaban se hizo realidad? Mira, de hecho creo que es bastante complicado decir que lo que se proyectaba se iba a cumplir por lo particular que resultó el proceso electoral. De hecho, desde que inició el mismo, el 2 de mayo, ya se comenzaban a ventilar algunos indicios, algunos elementos que rompían completamente lo tradicionalmente acostumbrado en Guatemala en cuanto a los procesos electorales, ¿no? Podemos partir incluso desde una campaña de algunos partidos políticos que duró más de lo establecido, ¿verdad? Hablamos no de meses, sino que de años. Vemos también cómo fue que de alguna manera lo sucedió, o en gran medida, que lo sucedido con lo que mostró la CICIG, con la voluntad y la madurez que también otras organizaciones se le sumaron, como fue el caso del Ministerio Público, y al final, pero no menos importante, la madurez y la insistencia que tuvo la ciudadanía, pues todo eso vino a sumar los elementos para comprender todo lo que sucede el día de las elecciones, no lo que sucede los días previos, y seguimos a la espera de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Pendientes de lo que pueda, los datos que vaya a mostrar oficiales el Tribunal Supremo Electoral, pero sí, definitivamente un proceso completamente particular en Guatemala, y yo diría que a nivel de Centroamérica también se manifestó eso. Por poner un ejemplo, en el caso de El Salvador, en las elecciones del año pasado, el actual presidente gana por una diferencia de 0.2% aproximadamente. Aunado a ellos, viven un proceso de reformas electorales en donde la información o la socialización a la ciudadanía pues no fue la más adecuada, y de esa cuenta pues entran en el ruedo electoral sin conocer sobre en qué reglas jugaban, ¿no? Por poner un ejemplo, incluso el caso de Costa Rica también, vemos a meses, a días de la segunda vuelta, la renuncia de uno de los candidatos, de tal cuenta que el actual presidente pues tuvo, por decirlo así, vía libre para llegar a la silla presidencial. El caso de Panamá también es interesante analizarlo desde el punto de vista de las encuestas electorales, cómo es que el actual presidente no perfilaba en los estudios de opinión pública, ni siquiera en los primeros 3, y de esa cuenta pues llega a la presidencia. Entonces vemos que en términos generales los recientes procesos electorales en Centroamérica rompen paradigmas, y el de Guatemala no digamos, ¿verdad? Por todo lo que bien sabemos ha sucedido, principalmente en el caso de la CICIG y las manifestaciones constantes. Precisamente la dimisión de Roxana Valdetti se produce cerca de la convocatoria a elecciones generales. Entre tanto, la dimisión de Otto Pérez Molina ya a pocos días de las elecciones. ¿En algún momento se dudó o se pensó sobre que ello pudiera afectar al proceso en sí, licenciado? Pues en alguna medida sí afectó, no necesariamente negativamente, más bien yo diría que el camino hacia la transformación democrática en Guatemala inició claramente con la renuncia de Roxana Valdetti. Algo que sí es importante señalar es que todo funcionario, todo gobernante, todo representante debe de tener oídos a lo que la ciudadanía demanda y ojos a las necesidades que está viendo, sufren o viven la ciudadanía, y responder a esas necesidades. De alguna medida la renuncia de Roxana Valdetti, como bien lo dijo, a días o en los días del proceso del inicio del proceso electoral, pues vino a comenzar a marcar el paso que se concretó, o que sigue, mejor dicho, se marcó y sigue con la renuncia del presidente.
luego de todos estos actos de corrupción que se desmantelaron del caso de La Línea, por ejemplo, el caso del IX también, pues de alguna manera eso generaba cierta incertidumbre de la ciudadanía, no se tienen las condiciones para una elección, no queremos más de lo mismo, queremos que haya una renovación de cuadros, en fin, cualquier demanda ciudadana bien acertada que lo que exigía era calidad en la democracia. Se llegó a pensar incluso también que se iba a marcar un gran abstencionismo, aunque de alguna manera no hay ningún instrumento para medirlo con certeza y decir previo a unas elecciones, pues el abstencionismo va a ser de tanto, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay algunos elementos que permiten inducir o considerar que pueda haber. Afortunadamente, yo considero que tanto la renuncia como de Roxana Valdetti, de la expresidenta, como la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina, pues vino a generar esa motivación de la ciudadanía a incrementar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía hacia instituciones muy puntuales como lo fue el Ministerio Público, el organismo judicial y la CICIG, y de esa cuenta determinaron la misma ciudadanía que las elecciones era la oportunidad para continuar con las manifestaciones y maxificarlas, ¿no? Ante todo. Hablando de credibilidad de instituciones, en este momento vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral, pero lo vamos a hacer con un ejemplo claro, y es que actualizamos a esta hora cuando son las 16 horas con 9 minutos respecto al conteo de votos, que sigue siendo, entonces en este momento tenemos la actualización hasta las 15 horas con 59 minutos. Hace 10 minutos fue la última actualización y nos muestra lo que usted ve en esta barra de estado en este momento entre el segundo y tercer lugar, 19.74 contra 19.65 con una diferencia de 4.667 votos. Entonces, licenciado, aprovechemos para que nos comente sobre esto, sobre lo cerrado que ha sido esta situación y dónde queda la credibilidad. ¿Cree que se ve afectada la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral porque las personas empiezan a pensar que los resultados 2 días después de las elecciones pueden estar siendo atrasados o que van muy lentos? Bueno, aquí hay varios elementos que deben considerarse. El primero es que en democracias débiles, democracias híbridas incluso, nos han considerado diversos estudios, o dicho de otra manera, en organizaciones o en instituciones en donde aún falta meter más calidad, pues todo este tipo de hermetismos, todo este tipo de secretividad en alguna medida, pues siempre tiende a generar desconfianza, siempre tiende a impacientar a la ciudadanía, e incluso se llega a pensar en un fraude electoral o que algo está sucediendo. Cualquier elemento alejado de la tan necesitada transparencia, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante señalar que si bien es cierto, la Unidad Nacional de la Esperanza cuenta con 19.74%, ¿no? Le sigue el líder con 19.65% y pues el FCN pues ya con 23.85, prácticamente asegurado su pase a segunda vuelta, ¿no? Esta contienda que se está viviendo ahora, personificada en estos dos partidos políticos, pues de alguna manera sí genera un grado de incertidumbre, un grado de desconfianza que es natural en cualquier proceso que tiende a ser tan cerrado. Insisto, en nueva cuenta, en el caso de El Salvador, aquí vemos en el caso de Guatemala que hay más o menos 10 décimas de diferencia, ¿no? En el caso de El Salvador fue 0.02%. Naturalmente pues se manifestó esa desconfianza, ese cansancio, esa actitud impaciente de la ciudadanía hacia con el máximo órgano en materia electoral de El Salvador, porque se tardaron aproximadamente un mes, un poco más, en dar resultados de los comicios que ellos efectuaron, ¿no? Entonces vemos que de alguna manera aquí en Guatemala pues apenas han pasado 2, 3 días y me parece que el Tribunal Supremo Electoral está teniendo el cuidado de verificar que el conteo de votos pues haya sido eficiente, que todo haya transcurrido con normalidad, principalmente por este margen tan pequeño que de alguna manera es histórico, al menos en los procesos electorales recientes en Guatemala es histórico. Entonces me parece que el Tribunal Supremo Electoral está actuando con la prudencia necesaria, está actuando con las medidas pertinentes, principalmente porque la ciudadanía está demandando transparencia en el proceso y eso es lo que el Tribunal Supremo Electoral le quiere dar a la ciudadanía en este proceso, transparencia. Tal cuenta que me parece que los resultados, dado lo cerrado del proceso, pues de alguna manera es natural que el Tribunal Supremo Electoral esté tomando las medidas al respecto. Del caso que nos comenta sobre El Salvador, con una diferencia tan pequeña entre primer y segundo candidato,
le costó o le está costando gobernar a ese presidente? Mire, de hecho, cualquier gobierno que obtenga la victoria presidencial con un margen tan corto, pues sí resulta complicado, ¿no? Recordemos que la realidad de El Salvador tiene sus similitudes, pero tiene más diferencias con la realidad de Guatemala. Entonces, el presidente de El Salvador se está enfrentando a sus inconvenientes, principalmente en el tema de la delincuencia de la que se vive ahí, el rompimiento reciente del pacto con las pandillas, que eso desató mayores actos de violencia, de homicidios. Entonces, de alguna manera, pues todo esto viene a aunar a la dificultad que está teniendo el actual gobernante. Eso no significa tampoco que, dado lo cerrado del proceso, pues el futuro presidente de Guatemala pues también tenga las mismas dificultades. Tendrá las propias, ¿no? Y principalmente no gozar con la credibilidad de la ciudadanía, pero es parte también del proceso electoral, es parte de la democracia. El gobernante no debe sentirse seguro en su silla presidencial, si edil o en su curul, sino más bien debe de ir ganándosela día a día, a través de la confianza de la ciudadanía. Volvamos a ver entonces la barra de estado, pero esta vez solo veamos los porcentajes de primero, segundo y tercer lugar, 23.85, 19.74 y 19.65, para que usted nos pinte en este panorama general a qué atribuye esta victoria que para algunos fue sorpresiva de Jimmy Morales y cómo los otros quedan tan cerrados. Mire, aquí se puede analizar desde diversos puntos de vista. Nosotros hemos efectuado un estudio de la territorialidad de los partidos políticos a nivel de alcaldías y a nivel de curules. Dicho de otra manera, cuántos candidatos postulaba cada partido a nivel del Congreso de la República y a nivel de las alcaldías. En alguna medida vimos que el líder era uno de los que mayor presencia territorial tenía a nivel de alcaldías, con aproximadamente 265, 270 candidatos que buscaban la elección, de 338 municipios, eso hay que tenerlo claro. Y a nivel de curules buscaba a 120 más o menos, o tenía 120 candidatos. Le seguía, pues, de alguna manera de cerca por el partido la Unidad Nacional de la Esperanza, que vemos que también está generando eco actualmente, ¿no? Pero lo curioso es que veíamos a FCN que sí estaba generando eco a nivel presidencial, pero no lo estaba haciendo a nivel de alcaldías y a nivel de curules, principalmente en esta presencia territorial. Medir por qué es que estos tres partidos están en la contienda actual y por qué los demás no, a partir de este estudio de territorialidad, resulta difícil o inconcluso si no se considera la coyuntura actual. Vemos, y es necesario recordar, ¿no? Uno de los clamores de la ciudadanía era justamente esa renovación de cuadros, el involucramiento de nuevos actores al escenario político, porque ellos determinaron que los actuales ya no estaban respondiendo a esas necesidades. Necesitaban de alguna manera oxigenar el sistema político, darle la oportunidad a nuevos actores. De esa cuenta vemos que el partido FCN y particularmente Jimmy Morales comienza a escalar en las encuestas electorales, a tal punto que en últimos meses llegó a estar en su momentum, es decir, un crecimiento mínimo pero constante. Por ejemplo, a Sandra Torres no le sucedió lo mismo. Ella tuvo un estancamiento, por llamarlo así, y caso contrario, lo que le sucedió a Manuel Valdizón, al partido LIR, donde venía a descender. Entonces vemos que de alguna manera los actores que están ahorita en contienda, pues no sé, llamémoslo postelectoral, a la espera de los resultados del Tribunal Supremo Electoral, responde de alguna manera a la coyuntura actual. Yo sí he insistido en algunas oportunidades, el partido FCN es producto de la coyuntura política. Responde casi directamente a eso, porque no tiene presencia territorial, no tiene una estructura consolidada, no es un partido con los años que sí tiene el líder, por ejemplo, con los que sí tiene la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Podría en algún momento compararse con el MAS de Jorge Serrano? En alguna medida sí, en alguna medida sí. De hecho, nosotros hemos señalado justamente, y por eso le decía que en los procesos recientes esto es particular, sin mencionar lo que sucedió con el caso de Serrano Elías, que es de alguna manera muy similar a lo que está sucediendo. Se asemeja en gran medida, no solo a nivel de encuestas, sino también a nivel
del el día después de las elecciones, ¿verdad? Donde se comienza a ver puntajes muy cerrados, donde se comienza a ver incertidumbre también, pero me parece que sí, un elemento que diferencia lo que sucedió con el caso de Serrano y con el caso actual es el tema de la presión ciudadana. Me parece que eso es importantísimo y se constituye ahora en otro pilar más de la transformación democrática en Guatemala. Gracias, licenciado Barreno. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este muy actual análisis sobre lo que está sucediendo después del proceso electoral, pero en el momento en que aún no tenemos al 100% los resultados de las votaciones. Volvemos de inmediato. Que ahora para poder ejercitarse solo necesita presionar un botón. GB Offer presenta el nuevo Body Shaker, el increíble sistema de acondicionamiento y tonificación muscular que utiliza una tecnología de entrenamiento por oscilación. Es la forma más avanzada y efectiva de tonificar los músculos, quemar grasa, mejorar el flujo sanguíneo, aumentar la flexibilidad y fortalecer su torso. La base de movimiento rápido provoca contracciones en las fibras musculares de 5 a 30 veces por segundo. O sea que 10 minutos en el Body Shaker estimula sus músculos para un entrenamiento completo equivalente a 1 hora de ejercicios tradicional. El nuevo Body Shaker viene con su propio control remoto y su precio es la fracción de otros aparatos de ejercicios similares. Además, ocupa menos espacio. Adquiera su producto llamando al número en pantalla, visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o a través de nuestra página web. TV Offer, innovando tu vida. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias las 24 horas. En TN23 hay un mundo de noticias y nos encargamos de llevarle a su hogar lo más relevante de los eventos nacionales e internacionales. Las acciones de los personajes que mueven y afectan el entorno político y cómo influyen en los guatemaltecos. En directo y en el lugar, porque TN23 es todo noticias las 24 horas. Solicite a su operador de cable local TN23. Los sartenes con antiadherentes comunes son una molestia. Se rayan, se pelan y como no se calientan parejo, cocinan una parte de los alimentos y no cocinan la otra. Y aún peor, a pesar de su cubierta antiadherente, hay que agregar aceites para que los alimentos no se peguen, lo cual no es sano. TV Offer le trae Ceramic Core, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base especial que retiene el calor. La superficie de cerámica sólida de Ceramic Core repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Su base de panal atrapa y distribuye el calor al centro del sartén para calentarse tan rápido como nunca lo ha visto. Utilícelo en cualquier tipo de cocina, de gas, de inducción, de cristal o eléctrica. Así es que llame ya y obtenga su juego de sartén Ceramic Core antiadherente de 24 y 28 centímetros con sus tapas de cristal por un increíble precio. Como sabemos que le gusta cocinar de la mejor manera, le enviaremos gratis una sartén de 20 centímetros. Usted obtendrá un set de 5 piezas en total. Adquiera su producto llamando al número en pantalla, visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o a través de nuestra página web. Evita la caída del cabello de manera implacable con Maevans Fuerza Extrema. Engrosa el cuerpo capilar y reduce dramáticamente la caída. Maevans Acción Profunda fortalece la raíz con flavonoides de acción prolongada. Ten un cabello más abundante y sin quiebre. Pioneros en regeneración capilar. Al Rojo Vivo, de martes a sábado a las 14 horas. María Celeste le traslada las noticias y la investigación alrededor del mundo. Vamos a comenzar con la serie Al Rojo Vivo con María Celeste, de martes a sábado a las 14 horas, solo por TN23. Todo noticias, 24 horas. contra la policía de una municipalidad.
Gracias por continuar con nosotros en TN23 y aquí en El Rostro de la Noticia, en este análisis hoy sobre las elecciones y lo que se está viniendo después, 2 días después de las elecciones. Aún hay mucho de qué hablar, los resultados no están definidos totalmente y hay disturbios en muchos puntos del país. De ello vamos a hablar más adelante porque está el licenciado Ricardo Barreno, es politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, el INSEP, con nosotros. Pero volvamos a hablar sobre los candidatos. Las posibilidades eran amplias, de hecho 14 candidatos presidenciales para una elección en Guatemala, pero ¿por qué el ciudadano pues se inclinó solo por estos 3 y 2 de ellos tan cerrados, licenciado? Mira, aquí de nueva cuenta hay que matizar. El hecho de que hayan 14 candidatos no significa que haya 14 visiones del país, tampoco significa que hayan 14 soluciones a la problemática. Lo ideal sería que cada candidato, por ejemplo, hubiera propuesto uno para el tema de seguridad, otro para el tema de medio ambiente, un tercero para el tema de cultura, por poner un ejemplo. Pero vemos también que el perfil, para circunscribirnos en ello, el perfil económico de los candidatos y la experiencia laboral tiende a ser muy similar. Puntualmente economistas y exfuncionarios. Entonces, una revisión mínima de eso pues nos tiende a orientar que hay 14 candidatos, pero muy pocas opciones, ¿verdad? Porque tienden a ser similares. Pues de alguna manera también algo que incide mucho en campañas políticas y en procesos electorales es el recurso económico con la que cuentan. Vemos, por poner ejemplos, el partido líder que sobrepasa en varias ocasiones el techo de campaña, según lo indicó el Tribunal Supremo Electoral, inicia antes de tiempo también la misma campaña electoral. Pero vemos, por ejemplo, a partidos como el PAN, a partidos como WINAC-URNG, el mismo Movimiento Nueva República, que de alguna manera no cuentan con esos mismos recursos, con lo que sí cuentan los partidos políticos en contienda. Insisto, dejando por un lado el caso de FCN, que eso es un caso producto de la coyuntura. No responde a lo que tradicionalmente responden los demás partidos políticos, como es el caso del financiamiento, ¿no? La capacidad con la que cuentan los mismos para ir escalando en las encuestas, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos que, aunque no es la única, el financiamiento pues contribuye para bien o para mal a que los partidos puedan escalar o a que los partidos puedan retrasarse o bien estancarse. Llevamos meses de manifestaciones populares en la capital, pues en el Parque Central, pero también en las cabeceras o en muchos municipios. ¿Cuál cree que fue la tendencia de esta persona que llegaba a manifestar luego trasladado a las urnas, licenciado? Mire, si bien es cierto que las personas comenzaron a manifestar por diversas necesidades o incumplimientos de los gobernantes hacia sus necesidades, un elemento muy importante y que pocas veces se ha señalado es que estas manifestaciones se desarrollaron por un común denominador, que fue el caso de el tema económico, ¿no? El tema del financiamiento, el tema del, dicho así, pues de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? Temas que afectan a la mayoría de la ciudadanía, o al menos a aquellos que pagamos impuestos, ¿no? Vamos a decirlo así, cuando nos tocan el bolsillo, sí nos afectan. Cuando vemos que los impuestos que estamos pagando no están siendo orientados de manera eficiente, nos genera molestias. Un primer común denominador que une a la ciudadanía y por tal esas manifestaciones tuvieron el eco necesario fue justamente eso, porque hubo un común denominador en cuanto a las necesidades o en cuanto al derecho que le estaban violentando al ciudadano. ¿Cómo fue eso orientándose hacia el proceso electoral? Pues vemos a una ciudadanía más informada, vemos a una ciudadanía más demandante, más exigente hacia con sus gobernantes. Y por otro lado vemos también a los partidos políticos obligados a no continuar con el mismo discurso, a no continuar con un discurso vacío, sin ideas, sin fundamentos, sino más bien vemos a los candidatos teniendo oídos y ojos a lo que la ciudadanía estaba demandando.
El proceso electoral, la votación del domingo, pues se llevó a cabo con bastante normalidad, incluso ello fue visto por observadores nacionales e internacionales, pero llega las 6 de la tarde, las 7 de la noche, cuando se cierran las mesas, cuando empieza el conteo, y luego vienen los disturbios, al punto de que en este momento hay cerca de 70 o más puntos y en los cuales ya hay mucha violencia. ¿Qué pasó entonces en esto, licenciado? Mire, aquí es importante mencionar que en el conteo de papeletas, cada partido político designa a un fiscal de mesa, ¿no? Es decir, aquel que va a estar verificando justamente que el conteo pues transcurra con normalidad, que no haya ninguna inconsistencia y cuando la hay tenga derecho a impugnar. De tal cuenta que aquí se divide la opinión en dos partes, ¿no? La primera, la insistencia de partidos políticos en impugnar cualquier cosa. Esto se lo digo producto de observaciones que desde Mirador Electoral e INSEP como miembro del mismo pues efectuó, en donde justamente determinamos que muchas de las impugnaciones se efectuaban sin fundamento, sin argumentos, a tal caso que los presidentes de las juntas receptoras de votos le llamaron la atención a los fiscales y los llamaron a la reflexión, a que no impugnaran cualquier cosa. Entonces vemos que de alguna manera, y más, cuando estos resultados comienzan a ver afectados al partido político, quizá no tanto a nivel presidencial, pero sí a nivel de alcaldías y a nivel de curules en el Congreso, que es pues de alguna manera lo que mueve pasiones en el elector, pues definitivamente no se comienza y lamentablemente con quema de urnas, con disturbios en centros y cualquier otro acto, bloqueos incluso, cualquier otro acto que atente contra el flujo natural y el debido flujo del conteo de votos, del proceso electoral, en fin. De lo que pasó en esta elección y lecciones que debemos aprender, porque supuestamente se vienen las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, ¿qué es susceptible y puede mejorarse para futuros procesos en ley? Pues vea, yo creo que es importante mencionar ahora que sí valdría la pena hacer una reflexión en cuanto a los puntos que se han mencionado en las reformas a la ley electoral. No necesariamente cambiarlos ya establecidos, pero sí fortalecerlos, ¿no? Actualizar datos, por decirlo así. Vemos en alguna medida el tema del transfugismo, por ejemplo, que eso es fundamental, y aquí aprovecho para mencionar la conformación o proyecciones de cómo estaría conformado el Congreso, en donde vemos que hay los partidos tradicionales pues ya no tienen el mismo peso que sí tenían hace 4 años, pero vemos también partidos que han estado en el ruedo electoral desde pues, años recientes, pero que no habían tenido esa imagen que están proyectando ahora en el Congreso. El problema es que si no se tienen leyes debidamente establecidas, si no se tienen esas herramientas legales, pues de alguna manera los partidos que no lograron conquistar la cantidad de curules que se esperaban, pues pueden en alguna medida absorber a los partidos que sí lograron tener representación en el Congreso. De tal cuenta que tendríamos de nueva cuenta un Congreso muy similar en números y en bloques al que se tuvo hace 4 años. Insisto, me parece que uno de los principales elementos que deben reformarse es justamente eso, ¿no? Aplicar medidas que eviten el transfugismo y que castiguen a aquellos funcionarios, a aquellos diputados que incurran en estas prácticas. Tenemos 1 minuto para sus conclusiones. Bueno, pues definitivamente un proceso electoral muy particular. Sin embargo, me parece que el Tribunal Supremo Electoral ha actuado con la responsabilidad, ha actuado con el proceso solicitado por la ciudadanía. Me parece también que el mismo Tribunal Supremo Electoral busca que haya transparencia en el proceso. Responde o intenta responder a las necesidades de la ciudadanía, pero en un proceso electoral, en una democracia, el único actor no se constituye en el Tribunal Supremo Electoral. La ciudadanía también debe de continuar con su rol de soberano y principalmente acudir a las urnas el 25 de octubre para la segunda vuelta. Hay un tiempo prudente para continuar informándose de las propuestas. Los partidos políticos que lleguen a segunda vuelta tienen la oportunidad también de debatir, de generar soluciones y principalmente de conquistar al elector con soluciones concretas y con soluciones viables. Licenciado Barreno.
Gracias por estar con nosotros. Las Entonces, órdenes. con este completo análisis de lo que sucede, lo que ha sucedido, pero principalmente lo que sucede en este momento después de las elecciones. Hay disturbios en distintos puntos del país y lo que usted ve también en nuestra barra, la actualización de las 15 horas con 59 minutos, es lo que hay hasta el momento, pero manténgase pendiente aquí de TN23, que en las siguientes franjas iremos entonces actualizando según lo vaya haciendo también el Tribunal Supremo Electoral. Por eso lo invito a quedarse aquí en esta frecuencia. TN23 es la correcta si usted quiere noticias y más programas de contenido.